Un grupo de soldados japoneses relatan sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial, días antes del desembarco de la flota de los Estados Unidos en la playa de Iwo Jima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Cartas desde Iwo Jima, una película sobre una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, que nos narra la resistencia de la isla japonesa por parte del general Kuribayashi, que a pesar que contaba con pocos soldados y mayores posibilidades de perder, organizó una estrategia para resistir el mayor tiempo posible en la isla, aguantando la invasión estadounidense, quienes pensaban que le iban a invadir en 3 días, pero al final lo hicieron en más de un mes, considerándose uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento fue motivo para el lanzamiento de las bombas nucleares, que acabaron con muchas vidas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, resumiremos esta película, viendo hasta qué punto resistieron los japoneses para defender la isla de Iwo Jima desde el monte Suribachi. La película comienza en el año 2005, donde un grupo de investigadores han llegado a la isla de Iwo Jima para buscar restos de los soldados japoneses que lucharon en ese lugar, encontrando unos túneles bajo tierra, y de pronto uno de ellos halla algo muy importante. Luego nos remontamos a 1944, donde un soldado llamado Saigo escribe una carta a su esposa, contando que su batallón empezará a cavar una trinchera para luchar contra los americanos, y a la vez está seguro que de todas maneras va a morir. Por otro lado, un general llamado Kuribayashi se acerca para alcanzar el batallón. Él también sabe que morirá, por lo que dejó arreglado toda su casa, pero olvidó refaccionar su piso, escribiéndole una carta a su esposa para que lo haga. Las horas pasan y Saigo empieza a estresarse por el arduo trabajo que realiza, diciéndole a su amigo que preferiría que esas tierras se las queden los americanos. Esto es escuchado por su comandante, que se acerca y le pregunta qué es lo que dijo. Saigo de miedo le dice que si vencen a los norteamericanos se podrán ir, y su compañero lo confirma para que no lo castiguen. En eso el general llega a la isla, y al dirigirse a la playa, encuentra al comandante castigando a Saigo y a su compañero, por lo que lo detiene, diciéndole que busque otra manera de castigarlos, ya que no es razonable maltratarlos si tiene pocos. Luego pregunta qué es lo que están haciendo. El comandante le cuenta que son trincheras para defenderse del enemigo, pero al general no le parece, y les dice que dejen de hacer eso y descansen al verlos agotados. Y en el campamento, el general se entera que la mayoría de soldados están en todas las playas, esperando el momento de la guerra para que ataquen, por lo que ordena que vayan a partes más altas para que tengan más ventaja. Pasan las horas, y el coronel vuelve al mapa para planear una mejor estrategia. Al día siguiente los soldados empiezan a ser entrenados, pero a Saigo se le hace complicado, por lo que su comandante se enoja y lo castiga, sacándolo del grupo. Pasan las horas y llega un comandante llamado Nishi, que era también un medallista en equitación. Saigo lo ve y recuerda haber escuchado que el soldado era muy apuesto y también mujeriego, pero en ese lugar no había mujeres a quien pueda conquistar. El comandante llega donde el general y le cuenta la vez que ganó las Olimpiadas, enseñándole la foto de su caballo, y más tarde le cuenta que las tropas están cayendo poco a poco y preferiría que la isla entera se hunda, haciéndole ver que no hay esperanzas. Al día siguiente el general trata de ver las posibilidades de sobrevivir de un soldado cuando las tropas americanas lleguen a la playa, siendo observado por Saigo y sus compañeros. Luego se acerca al comandante, ordenando que haga que sus soldados trabajen en túneles subterráneos y que desaparezcan las trincheras que están trabajando en la playa, ya que las ve como un desperdicio de hombres. Pero los militares piensan que es una mala idea, ya que la playa estaría libre para que los americanos puedan avanzar, y ni siquiera tienen apoyo en el aire, ya que casi todos los aviones han sido destruidos, y los que quedan van a regresar para defender al emperador. Los soldados son llevados a túneles subterráneos, y cuando se acomodan llega un soldado llamado Shimizu. El amigo de Saigo lo ve extraño, y además no viste como ellos porque es un Kempentai, que en esa época era un tipo de policías parecidos a la Gestapo nazi. Pero luego se tranquilizan, al ver que el soldado le tiene miedo a los insectos. Al día siguiente Saigo le cuenta a su amigo que tenía una panadería que compartía con su esposa, pero los del Kempentai le quitaron todo con el cuento que era para el país, y poco a poco fueron saqueando todas sus cosas hasta dejarlo sin nada. Luego recuerda cuando fueron a su casa para que se una al ejército,
y a Saigo no le quedó otra que aceptar, despidiéndose de su esposa y su bebé que aún no nacía. Las excavaciones continúan, y más tarde el general le dice a su lugarteniente que a pesar que sabe que va a perder, quiere que al menos los soldados luchen hasta el final, ya que si atacan desde la playa morirán rápidamente, dándole la orden para que vaya a buscar refuerzos. Mientras tanto, el comandante les enseña a los soldados los lugares que tienen que defender, agregando que a pesar que los americanos son más que ellos, tienen la desventaja que se dejan llevar por sus emociones, explicando también que deben atacar primero a los enfermeros. Por otro lado, el comandante Nishi va a conversar con el general, y de pronto suena la sirena. Un grupo de aviones americanos aparecen y empiezan a atacar, lanzando bombas exterminando a muchos japoneses, e incluso al caballo del comandante. Los heridos son auxiliados, y Saiko baja a los túneles con su amigo a protegerse, viendo de pronto a Shimizu escribir una carta, ya que está más de 2 meses en ese lugar. Los sonidos de los misiles lanzados poco a poco están empezando a causar estragos en los soldados, haciendo que algunos de ellos empiecen a perder la cordura. Por otro lado, el general recibe una carta de su esposa, contándole que sus hijos están bien. De pronto llega un mensajero diciéndole que los enemigos se están acercando. Y es verdad, porque toda la flota estadounidense está atravesando el mar hacia la isla, por lo que el general baja para hablar con sus soldados, diciéndoles que luchen por su nación, y que si quieren morir lo hagan, pero después de liquidar a 10 enemigos, y no se esperancen de regresar con vida, ya que será difícil por no decir imposible. La flota estadounidense llega y empieza a atacar la isla. Saigo con los demás soldados empiezan a comer, para luego dirigirse al área que les corresponde. En eso llega su comandante y le ordena botar el bote de excrementos. Saigo sale, y se queda pasmado al ver la cantidad de barcos estadounidenses que están en la playa, botando de casualidad el bote, pero luego lo recoge regresando rápidamente a los túneles. El general también está observando cómo los estadounidenses están entrando a la playa, pero aún prefiere aguantar el ataque, ya que quiere que desembarquen completamente todos, ordenando después de unos minutos que ataquen. Todas las defensas de la playa son derribadas, y a la vez más de 1000 estadounidenses han caído, pero el general está tranquilo porque las otras defensas están intactas. El mensajero le informa también que hay más o menos 20.000 hombres y 80 tanques. Además, los estadounidenses están atacando a la playa por 2 lados a la vez, pero el general no se preocupa porque ya se lo imaginaba. Por otro lado, el compañero de Saigo pierde la vida al caerle un misil. De pronto llega su comandante, y al ver el incidente le ordena pedir más armas, ya que su ametralladora ha quedado inservible. Saigo llega donde el capitán, y se sorprende al escuchar que le está pidiendo al general el suicidio, ya que le ha llegado una carta para que siga en la lucha. Pero como el general no acepta, lo desobedece, cambiando la información y entregándola a Saigo, para que se la dé a su comandante. Este la recibe y al leerla se enoja, ya que le parece un acto de cobardía, pero tiene que aceptarlo porque es una orden, dándole el mensaje a sus soldados. Luego todos se acomodan, y uno por uno empiezan a suicidarse por orden, y cuando el comandante lo hace, Saigo intenta escapar, pero es detenido por Shimizu, que es el último que queda, apuntándole con su arma, pero al final decide seguirlo, al saber que suicidarse no tiene sentido. Ambos llegan al siguiente escuadrón donde también hay un par de sobrevivientes. Saigo les miente que fueron atacados, y son los únicos que se salvaron. Todos se juntan y avanzan al siguiente escuadrón, enterándose que han atrapado a un estadounidense y le empiezan a atacar, hasta quitarle la vida. Luego se reúnen con otro escuadrón que salen de su base para atacar, pero Saigo con Shimizu tratan de quedarse para no morir, arrastrándose lentamente por el suelo. Logran sobrevivir y llegan a la siguiente base, pero son detenidos por el teniente Ito y puestos de rodillas por haber escapado. Y cuando está a punto de quitarles la vida, el general aparece deteniéndolo, explicándole que los soldados solo estaban obedeciendo, porque había ordenado que escapen a las cuevas. Y cuando se entera que casi todo el monte está en ruinas, le dice al teniente que lucha hasta el final. El teniente decide atacar, pero al no ver apoyo del regimiento que está cerca a ellos regresa, enterándose que el comandante Nishi los comanda, pero no les ordenó atacar porque no recibió ningún mensaje del general, ordenándole que regrese a los túneles o le entregue a sus hombres, ya que tiene un rango más alto que él. Pero el teniente no le hace caso, y se va para alistarse para el ataque con sus hombres, pero como ninguno lo sigue decide irse solo.
diciéndoles que se lanzará debajo de un tanque para hacerlo explotar. Pasan las horas y un mensajero llega donde el general, mencionándole las bajas. Además se entera por una carta del emperador que no llegarán refuerzos. Al día siguiente los soldados del comandante Nishi hieren a un americano que está muy cerca a ellos, por lo que él les ordena que lo levanten y lo atiendan. Luego se acerca para conversar con él, ya que también habla inglés, contándole que es un hombre famoso y también conoce ese país. Luego le enseña una foto con su caballo y se presenta. Por otro lado, Shimizu le cuenta a Saigo que está en ese lugar porque lo echaron del Kempentai, contando que un día cuando estaba con su oficial en una casa poniendo una bandera, el perro de la familia empezó a ladrar, por lo que se le ordenó matarlo, pero se compadeció al ver que los niños querían mucho su mascota, disparando al aire y pidiéndole a la madre que lo calle y esconda. Pero al irse el perro empezó de nuevo a ladrar, por lo que el oficial regresó a la casa y lo mató. Luego se acercó a Shimizu y lo castigó, diciéndole traidor y enviándolo a la guerra. Mientras tanto, el general recuerda que anteriormente era diplomático en Estados Unidos, y en su fiesta de despedida le obsequiaron una Colt 45, la cual después se haría famosa al ser encontrada en Iwo Jima. El comandante Nishi regresa a ver al soldado estadounidense, pero se entera que ya perdió la vida, y a su costado encuentra una carta de su madre, que le cuenta que en su casa todo está bien, pidiéndole que se cuide y que regrese pronto a casa. En eso el lugar empieza a ser atacado, hiriendo al comandante y dejándolo ciego. Por otro lado, el teniente decide levantarse después de un tiempo, y empieza a avanzar al saber que ningún tanque pasará por ese lugar. El comandante Nishi sabe que ya no puede hacer nada, por lo que deja el mando a su lugarteniente, diciéndole que se lleve a todos los soldados, ya que no hay forma que salgan vivos si luchan, pero él decide quedarse, pidiendo su rifle y quitándose luego la vida. Por otro lado, el general está completamente desinformado, ya que no sabe nada de los otros batallones. Además, ningún mensajero ha regresado. Shimizu luego habla con Saigo, diciéndole que los americanos no eran como lo pensaba, ya que no son cobardes, y además tienen corazón como ellos, ya que la carta que escuchó es similar a la de su madre, pidiéndole luego que lo apoye en su rendición. Ambos soldados van a la entrada, y Saigo le dice que finja que está con disentería y escape, y luego irá por él, con el cuento que lo va a buscar. Shimizu le hace caso, y al salir el guardia que vigila lo sigue, al saber que está escapando. En eso sale su comandante y dispara al guardia, pero Shimizu logra sobrevivir, y al asomarse con el pañuelo blanco es detenido por los soldados estadounidenses, que lo revisan y lo meten a una cueva, junto a otro japonés que capturaron. Shimizu habla con el hombre y este le dice que escuchó que le iban a dar comida y proteger, prometiéndose verse cuando todo eso acabe. En eso aparecen dos guardias, y uno de ellos liquida a ambos. El comandante sigue avanzando con sus soldados, encontrando a Shimizu sin vida a pesar que se rindió, diciéndoles luego a sus hombres que eso les pasará si piensan hacerlo. Saigo se acerca a su amigo y empieza a llorar, ya que sabía que era un buen joven. Al día siguiente el escuadrón se detiene en medio del combate, preparándose para pasarlo y unirse al otro escuadrón. Los soldados avanzan y unos cuantos logran sobrevivir, perdiendo también al comandante. La tropa logra llegar hasta la base del general. Este los recibe y se entera que son los sobrevivientes del monte Suribachi, y lo que queda del batallón del comandante Nishi. Los soldados se acomodan, y cuando Saigo pasa por su lado lo detiene, diciéndole que anteriormente lo ha visto. Saigo le dice que sí, y que las dos veces que se cruzaron le salvó la vida. Pasan las horas y Saigo escribe una carta final a su esposa. En eso es interrumpido por el lugarteniente pidiéndole que busque gusanos, mientras el general también está escribiendo una carta final, donde menciona que los sobrevivientes harán un ataque frontal, ya que sabe que no hay salvación, y además se le han acabado todas las balas. Saigo llega con los gusanos y el general lo recibe, diciéndole que es un gran soldado al haber sobrevivido tanto, ya que ha hecho un gran viaje desde el monte Suribachi. Pero Saigo niega eso y solo le dice que es un simple panadero, con una esposa y una hija. El general lo interrumpe, diciéndole que también tiene un dilema, ya que pensó luchar hasta la muerte por su familia, pero cada vez que piensa en ellos, busca la manera de sobrevivir para verlos. En eso llega una señal de Japón, donde un grupo de niños le envían al general una canción de aliento. El militar la escucha y se conmueve. Luego arregla todas sus cosas, y ordena a Saigo que queme todos los documentos y su uniforme,
y cuando sale les dice a sus soldados que van a hacer un ataque directo al enemigo. Él sabe que es como un suicidio, pero les hace ver que serán recordados por su sacrificio. Luego va adelante solo con su katana. Los soldados empiezan a atacar y van cayendo uno por uno, y a él lo alcanza una mina hiriéndolo gravemente. Mientras tanto, Saigo quema todos los documentos, guardando unos cuantos debajo de la tierra. Los americanos siguen avanzando, encontrando al teniente Ito escondido en una cueva, que termina rindiéndose. Todo termina y el teniente intenta salvar al general, pero él le ordena que lo mate ya que sabe que está muy mal herido. El teniente obedece, y justo cuando está a punto de hacerlo muere de un disparo. El soldado que lo mató se acerca, y es Saigo que aún está vivo. El general lo ve y le dice que cuando muera lo esconda, en un lugar donde nadie lo pueda encontrar, y mientras agoniza recuerda cuando regresaba a su casa, feliz con el arma que le regalaron. En eso le pregunta a Saigo si el suelo donde están aún es japonés, y cuando el joven le dice que sí, agarra su arma y se suicida. Pasan las horas y los americanos llegan al lugar, encontrando a Saigo con una lampa, que de pronto intenta atacarlos al ver que uno tiene el arma de su general, pero uno de los estadounidenses lo golpea desmayándolo. Luego Saigo despierta en una camilla, y ve como el sol se empieza a ocultar en el ocaso. De vuelta a la actualidad, los investigadores encuentran la bolsa que escondió Saigo, y adentro muchas cartas del general que no pudieron ser enviadas, y la de muchos soldados también. Luego desde afuera nos muestran el monte Suribachi, que aparenta que en ese lugar nunca pasó nada, dando por finalizada la película. El general Kuribayashi terminó perdiendo la vida, y su cuerpo fue escondido y nunca encontrado, tal como nos cuenta la historia, ya que la última información que tuvieron de él fue la noche en que hizo un ataque frontal a los estadounidenses, junto con 800 soldados. La historia del soldado Saigo nos refleja la juventud de muchos soldados y la inexperiencia que tenían con las armas, además del miedo de no solo morir en una guerra sin sentido, sino de nunca más ver a sus seres queridos. Y eso pasó, porque muchos jóvenes murieron y nunca fueron encontrados. Como hemos visto, esta película nos narra las experiencias de distintos soldados japoneses, todos de diferente condición económica y social, haciendo lo posible por defender su territorio, y que si hubieran sido muchos más los americanos hubieran perdido la batalla, y posiblemente se hubieran evitado las consecuentes bombas atómicas. La batalla de Iwo Jima fue un acontecimiento en la historia, donde se perdieron muchas vidas, reflejada casi idénticamente en esta película. Pero como mencioné, esto no se detuvo ahí, porque siguió Hiroshima y Nagasaki, donde muchos inocentes desaparecieron. Un desastre que de todas maneras no se debe volver a repetir. Muy recomendada. Si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.